Yo creo que la urgencia que tenemos en el país de reformas requerían estas para hace años y que postergarlas es, digamos, postergar también la crisis política que tenemos. Y dos reformas que son esenciales, he escuchado según declaraciones de voceros del Partido Nacional que no las van a tomar en cuenta ahora y por ahí es que deberíamos de comenzar, que son el problema es la reelección, que nos tiene enredados desde hace 10 años, y el problema de la segunda vuelta. Esas son las que deberían de discutir. Encabezar, para mí encabezar porque primero hay que definir este tema de la reelección que nos trajo tantos problemas en el pasado y que sigue girando sobre nuestras cabezas. Y el otro problema es el de la segunda vuelta, que es que cuando ya hay varias fuerzas políticas considerables y no solo bipartidismo, se requiere necesariamente que se defina todo en una segunda vuelta, porque si no, el gobierno que sale con poco respaldo popular, no digamos si hay fraude, porque tome en cuenta que si dicen, tal candidato ganó por un 30%, en realidad no es un 30%, porque ahí hay que restar todo lo que es las personas emigradas y el abstencionismo. Pero al parecer lo que se va a empezar a discutir es el tema del Registro Nacional de las Personas y el Tribunal Supremo Electoral. Sí, y ahí de nuevo, yo creo que las reformas esenciales ahí son tecnificar el registro, depurar el censo y para el tribunal no solo incluir un miembro más, eso cambia poco, es decir, eso solo equilibrar un poco las fuerzas políticas y lo que queremos en Honduras es ir despolitizando el tribunal, a separar la función de organizar las elecciones para que sea una entidad técnica, tal como ya existe en varios países del área centroamericana, y por otro lado crear un tribunal que resuelva los conflictos que se dan en las elecciones. En el primer caso, nosotros podemos ir a una transición buscando personas que estén menos comprometidas con los partidos, que no sean designadas por las bancadas, así como ha ocurrido todo el tiempo, sino que sean ciudadanos que le den más importancia a su perfil profesional que a sus compromisos políticos. Pero ese no es el interés en este caso, de los partidos mayoritarios, que es el Partido Nacional y Libre, porque Mel constantemente dice que ellos necesitan un representante en el Tribunal Electoral. Sí, ellos no se salen del esquema tradicional y creen que todo se soluciona con incluir un miembro de Libre. A mi juicio no, porque además Libre es la segunda fuerza en el Congreso, pero probablemente no sea la segunda fuerza electoral a la hora de la candidatura presidencial, porque ya vimos que en el pasado Libre tuvo que renunciar a su candidatura presidencial porque no tenía a un candidato que tuviera la popularidad de Salvador. Fue por eso que se la dieron, no fue un regalo. Y quiere decir que eso se puede volver a dar después. Entonces, ¿dónde va a estar la representación de las mayorías? Sí. ¿Y usted ha escuchado o ha leído las recomendaciones que dio la Organización de Estados Americanos, que habla de la creación de un Tribunal de Justicia Electoral, lo que usted nos decía, y tratar el tema de la reelección? Claro, nosotros debemos de resolver el tema de la reelección y ese tema pasa por un plebiscito. Por lo menos hay que fijar la fecha de ese plebiscito, ¿Qué tendría que ser que este año? tendría que ser este año para salir una vez por todas de eso. Y el otro tema, que es el de la separación de funciones, también se puede resolver. Eso es una reforma constitucional que hay que hacerla antes de que termine esta legislatura y que sea ratificada inmediatamente a la siguiente. Y lo otro es la de la segunda vuelta, que es lo que nos permitiría, imagínese usted si hubiéramos tenido segunda vuelta en 2017, la crisis que generó la cuestión del fraude se hubiera resuelto un mes después en una segunda vuelta, porque ahí era imposible que no quedara claro quién había ganado. Y esto, abogado, que está diciendo el expresidente Zelaya, que si no aprueban la segunda vuelta, él retira la bancada del Partido Libertad y Refundación, ¿cómo lo ve usted? ¿Cree que es una jugada que está ahí con los Sí, nacionalistas? yo, Porque pueden ponerle suplentes, pues. sí, yo creo que esa es una táctica de él para hacer algún grado de presión. Eh, no pienso que lo vaya a hacer en realidad y es válido en el juego político y Pero él, si lo hace, ¿será que está de acuerdo con los nacionalistas? yo creo que aquí vivimos en la suspicacia permanente porque siempre hay arreglos bajo la mesa
y los han habido en el pasado, que no me vengan a decir que no. Y ese puede ser algo hablado con el Partido Nacional para que no aparezca un partido de la oposición endosando una posición del Partido Nacional y mediante el hecho de que no se participe, pues hay una especie de aquiescencia con el silencio. Porque le pueden poner suplente, pues eso es una facultad del presidente. Claro, claro que sí. Entonces yo creo que hay, en el juego político se hace eso también, la omisión, no digo nada y lo dejo pasar, entonces eso también puede ocurrir. Ahora, ¿qué va a pasar con la oposición cuando se encuentre en el Congreso Nacional y busquen a aprobar estas reformas electorales, máxime unas que ha recomendado la OEA? Mire, yo creo que aquí hay 10 reformas importantes, pero digamos que las 5 esenciales son estas de la primera vuelta: la reelección, la recomposición del tribunal, la separación de las funciones del tribunal, el censo y la mesa electoral, que es donde se producen la mayor parte de los problemas. Yo sí creo que hay que ciudadanizar y yo creo que el país no está para un juego de egoísmo, de triquiñuelas políticas, de usar subterfugios. Estamos en medio de una crisis, podemos ir a cosas peores y lo que deberíamos de estar haciendo todos es prever de que esto no vuelva a ocurrir para que nosotros tengamos en el próximo gobierno un gobierno que indiscutiblemente sea el que apoye a la mayoría de la población y que tenga legitimidad de origen. La OEA no planteó, por ejemplo, el tema del voto electrónico, eso no lo... No, pero es que eso no es problema porque ya está en la legislación actual, solo es de implementarlo, eso está permitido y no necesita ninguna reforma, solo una decisión del tribunal. Ahora, ¿usted cree que con estas 10 recomendaciones y las cuales usted hace mención, tendríamos un proceso electoral limpio y transparente? Mucho más transparente que lo que tenemos ahora y mucho más respaldado por una legitimidad popular el gobierno que salga de estas urnas con esas reglas. Ahora, ¿habrá voluntad del partido de gobierno considerando que desde el 2013 vienen retardando esta reforma? No hay voluntad porque ellos creen que pueden seguir jugando con el país y el margen de maniobra se les ha acabado y van a ellos mismos, hagan lo que hagan, a salir del poder en el próximo periodo. Ellos tienen que entender eso, que no tienen que estar pensando solamente en su interés egoísta, que además no se va a realizar y van a enredar el país y llevarlo a otra crisis. Y con esta consulta que se le puede hacer al pueblo hondureño con respecto al tema de la reelección, ¿también se puede involucrar la segunda vuelta? Sí, claro que sí, pero no es necesario. Basta para la segunda vuelta una reforma constitucional. El plebiscito sí, porque el plebiscito no formaba parte de aquellas reformas probables de la Constitución que se pudieran resolver ni a nivel de Congreso ni a nivel mucho menos de la Corte, lo cual significa que era necesario ir a una consulta popular para hacer la reforma de eso que llamamos los artículos pétreos. Y por ejemplo, en el caso del Tribunal Supremo Electoral, una representación de libre no puede garantizar el día de mañana, por ejemplo, que las elecciones van a ser transparentes o que este partido pueda ganar. No necesariamente, porque lo que necesitamos es una despolitización. Figúrese usted que, que se apruebe la segunda vuelta y que gane dentro de los candidatos uno que no sea de libre y ese candidato no tenga representación en el tribunal. Entonces, ¿ustedes creen que si solo hay representación del Libre y del Partido Nacional y Liberal, puede haber un equilibrio en cualquier decisión con respecto a ese que ganó la primera vuelta? Quizás no. Entonces, lo mejor es no ir integrando los tribunales por fuerzas políticas, sino por despolitización. Y en el tema de la reelección, ¿cree que se dé? Porque hay interés del expresidente Zelaya y lógicamente de los nacionalistas que se reglamente esto. Sí, ellos tienen interés en resolver ese problema favorablemente, pero tienen un gran problema. Ellos han hecho encuestas y saben que el pueblo hondureño lo rechaza, la reelección es rechazada. O sea, si van consulta. Y si va a consulta, entonces ninguno de los dos en el fondo quieren consulta. Pero si Libre vota a favor y el Partido Nacional gana, porque son la mayoría, y Libre está entusiasmado en que el expresidente Zelaya vuelva a ser candidato. Es que hay un error de apreciación. En Libre, a pesar de que está el liderazgo de Mel Zelaya y que él necesita la reelección, la mayoría no quiere reelección. Y lo probamos en 2016 cuando Mel Zelaya intentó someter a una consulta, la mayoría de la gente no estuvo de acuerdo y por eso no se hizo la consulta. Y en el Partido Nacional igual,
la mayoría de la gente no quiere ya reelección. La quisieron en un momento una parte considerable, pero ahora con todo lo que pasó, nadie quiere la reelección. Por eso es que no quieren consultar. No quieren consultar en el fondo.